Tele.tv. Hola amigos de Ciberarte, estamos aquí para hablar de la obra Simio. Me pregunté, ¿por qué no gorila? ¿Por qué no el gorila como la que ya habíamos visto? Bueno, pues Jodorowsky hizo otra cosa completamente distinta con Humberto Dupeirón. Después Dupeirón siguió montando la obra, ya sin la dirección de Jodorowsky, impedido como estaba por su padecimiento físico. Entonces he visto el gorila, dos veces en completas circunstancias diferentes. Ahora, Fernando Pérez Valdés, un queretano al que quiero mucho, la está presentando de una manera distinta y me manda una carta explicando el porqué. Buen día, mi estimado Benjamín. Te quiero comentar brevemente el por qué decidimos hacer una traducción propia y una versión diferente a las que ya existían de Franz Kafka. Resulta que el África ecuatorial está dividida en dos por el caudaloso río Congo. Al oriente viven los gorilas y los chimpancés, y al poniente del río viven los simios bonobos. Y como ninguno de ellos sabe nadar, pues no se han mezclado entre sí. Kafka sitúa su obra en la Costa de Oro, es decir, en la parte occidental, que es donde viven los simios, porque son los más parecidos al hombre, con más de un 98% de ADN en común, mucho más de lo que tienen los gorilas y los chimpancés. Seguramente Kafka pensó que si un primate aprendía a hablar, sería un simio, y no un gorila, ni un chimpancé. De modo que nos dimos cuenta que había que hacer una nueva traducción que se apegara lo más posible al original de Kafka. Por ello, nos dimos a la tarea de hacer una traducción propia, directamente del alemán, y que fuera lo más fiel posible, ya que no hemos cambiado ni una sola coma, ni una sola palabra del texto original de Kafka. Hasta aquí la explicación, mi estimado Benjamín. Te agradezco nuevamente todo tu apoyo. Te envío un muy fuerte abrazo. Este es el trabajo de Fernando Pérez Valdés, que ya lo vi, que es valioso. Él se atreve a hacer unas experiencias diferentes, distintas, escénicamente. Ustedes lo van a ver enseguida y lo van a disfrutar mucho y van a tener conciencia del mundo animal del que difícilmente saldremos. Bueno, pues adelante. Tercera llamada. Veamos Simio.
Da ist wirklich Smalltalk dafür, dass wir machen kann. Was heißt bis jetzt? Seit wann? Nee, bist du da nicht gut drin? Ja, wie kommt das, dass wir Deutschen da so schlecht drin sind? Der Winter in Berlin ist hart. Aber das musst du jetzt. Excelentísimos señores académicos, me han hecho el honor de invitarme a presentar ante esta honorable academia un informe sobre mi anterior vida de simio. Me temo no poder complacerles debido a que ya hace 5 años que he abandonado la forma de vida animal. Este es un lapso de tiempo ciertamente muy corto en términos de calendario, pero muy largo cuando se ha transitado en una vida vertiginosa entre aplausos, consejos, música de orquesta, acompañado de gente excelente, pero realmente en soledad, pues toda esta parafernalia teatral queda siempre en los escenarios, desvaneciéndose al regresar a casa. Si me hubiera aferrado obstinadamente a mis orígenes simiescos, a mis recuerdos de juventud, me habría sido imposible lograr esta hazaña. Para ello, debí despojarme de todo apego, negarme a mí mismo. Yo, habiendo sido un mono libre, acepté someterme a esta nueva forma de vida. Y con ello se fueron borrando paulatinamente mis recuerdos de vida animal. Si bien en un principio, de habérmelo permitido los hombres, hubiera podido retornar libremente por esa gran puerta que el cielo forma sobre la tierra, ésta se fue estrechando a medida que avanzaba mi evolución. Confieso que me sentía más cómodo en el mundo de los hombres. Aquella tormenta que viniendo de mi pasado rugía a mis espaldas se ha ido amainando y hoy es tan solo una leve brisa que refresca mis talones. Y aquel lejano orificio a través del cual ésta sopla y por donde llegué un día se ha estrechado tanto que aun cuando tuviera el valor y la fuerza necesarias para volver hasta él, ciertamente me desollaría vivo si quisiera atravesarlo. Siendo sinceros, por más que me guste hablar de esto en sentido metafórico, su naturaleza simiesca, distinguidos señores, en dado caso de que tuvieran algo semejante en su pasado, no estaría más distante de ustedes que la mía. Y sin embargo, le cosquillea los talones a todo aquel que pone sus pies sobre la tierra, desde el más humilde chimpancé hasta el poderoso Aquiles. A pesar de todo y quizá de una manera muy limitada, apelando a su comprensión y noble paciencia, intentaré atender a su solicitud. Lo primero que aprendí fue a estrechar la mano. Como ustedes saben, estrechar la mano es testimonio de franqueza. Y hoy puedo decirles que en la cumbre de mi carrera puedo agregar algunas palabras amables a ese apretón de manos. ¿Cómo está usted? Encantado de saludarle. Schön dich zu treffen. Hi, how are you? Nice to meet you. ¿Cómo ça va? Ça va bien? Oh, je suis enchanté. Quizá esto no aporte nada nuevo a la academia y quede muy por debajo de sus expectativas, pero es lo mejor que puedo decir. Lo que es indudable es que con esta explicación podrán darse cuenta cómo sucedió que alguien que fue un simio en sus orígenes pudo incorporarse al mundo de los hombres y establecerse firmemente en él. Y debo hacer constar además que no podría contarles los detalles de lo que les platicaré a continuación si no estuviera completamente seguro de mí mismo y si mi posición no se hubiera afianzado de manera contundente en todos los grandes teatros y salas de espectáculos del mundo civilizado. Soy originario de la Costa de Oro en el África ecuatorial. Y para saber los detalles de cómo fui capturado,
debo recurrir a informes ajenos. Todo sucedió durante una expedición de caza de la firma circense Hagenbeck, con cuyo dueño, ahora que han cambiado las circunstancias, he vaciado no pocas botellas de vino tinto. Excelente reserva de Dutch Radwein. Esta expedición se encontraba al acecho emboscada entre los matorrales cuando una tarde en medio de mi manada acudí al abrevadero. ¡Sonaron disparos! Yo fui el único que cayó herido, alcanzado por 2 tiros. Uno en la mejilla. Fue leve, pero me dejó esta horrible cicatriz roja y expuesta que me valió el nombre totalmente horrendo e inexacto de Pedro el Rojo. Como si tan solo por esta gran mancha roja me diferenciara yo de aquel simio amastrado llamado Pedro, muerto no hace mucho, y cuya fama era, dicho sea de paso, meramente local. El otro tiro me alcanzó más abajo en la cadera. Fue grave y por su causa todavía cojeo un poco. No hace mucho leía yo el artículo escrito por uno de esos 10,000 sabuesos que desde los periódicos se desahogan contra mí, diciendo que mi naturaleza simiesca no ha sido reprimida del todo. Y como prueba de ello, alega que cuando recibo visitas me complazco en bajarme los pantalones para mostrar la herida dejada por la bala. A ese desgraciado deberían de arrancarle uno a uno los dedos de la mano con que escribe. Yo puedo bajarme los pantalones ante quien me plazca. No se verá ahí más que un pelaje acicalado y la... ¿Cuál sería la palabra precisa y que no se preste equívocos? Sí, la cicatriz dejada por un perverso disparo. Todo esto es evidente. No tengo nada que esconder. Tratándose de la verdad, toda persona honesta hace a un lado los modales por finos que estos sean. En cambio, otro sería el cantar si el reporterillo ese auténtico chayotero se bajara los pantalones para recibir visitas. Claro está que por cordura no lo hace. Entonces que me deje en paz con sus mentiras. Después de los disparos desperté. Y aquí es cuando comienzan a surgir mis propios recuerdos. Desperté en una jaula colocada en el entrepuente del barco de vapor de la compañía Hagenbeck. No era una jaula formada por rejas por los 4 costados. Eran más bien 3 rejas clavadas a un cajón. La cuarta pared era el cajón mismo. Este conjunto era demasiado bajo para estar de pie y demasiado estrecho para estar sentado. Por ello tenía que permanecer encorvado, con las rodillas dobladas que me temblaban sin cesar. Fue el tormento más infame al que pude haber sido sometido. No quería ver a nadie. Prefería permanecer en la oscuridad, volteado hacia el cajón de tablas y dejando que los barrotes se encajaran en mi lomo. Se cree
Se cree que es muy conveniente enjaular así a los animales salvajes en los primeros días después de su captura. Hoy, de acuerdo a mi experiencia, no puedo negar que desde el punto de vista humano tienen razón. Si bien es cierto que es lo más inhumano que puede hacerse. Pero en aquel entonces no pensaba en todo esto. Por primera vez en mi vida no tenía salida, o al menos yo no veía ninguna. Lo único que había frente a mí eran unas rejas y un cajón con sus tablas perfectamente unidas. Había, sin embargo, una pequeña rendija, y al verla por primera vez, aullé jubiloso. Pero muy pronto me di cuenta de mi ignorancia, pues aquella rendija era tan pequeña que no servía ni para asomar el rabo, y ni con todas mis fuerzas simiescas me fue posible ensancharla. Durante aquellos primeros días debo haber sido extremadamente manso, por lo que se pensó que o moriría muy pronto, o de sobrevivir a esa crisis inicial, sería muy apto para ser amaestrado. Sobreviví a esos tiempos. Así transcurrieron mis primeros días a bordo de aquel barco, sollozando sórdidamente, expurgándome hasta el dolor, lamiendo hasta el hastío una cáscara de coco, golpeando mi cabeza contra la pared de tablas y mostrando las fauces a todo aquel que se acercaba. Y en medio de todo ello, solo un sentimiento era evidente. No había salida. Hoy les narro con palabras de ser humano lo que en ese entonces sentía como simio, y temo que no pueda ser muy preciso. Pero, aun cuando no pueda retener toda mi antigua verdad simiesca, he tratado de que mi descripción se apegue lo más posible a ella. Hasta antes de ser capturado, había tenido todas las salidas a mi alcance, y ahora no tenía ninguna. Estaba atrapado. Si me hubieran encadenado, no por ello habría disminuido mi libertad de acción. Pero ¿por qué razón estaba enjaulado? Ni aunque hurgara entre mis dedos hasta hacerlo sangrar, encontraría una explicación. Ni aunque apretara mi lomo contra los barrotes hasta casi partírmelo en dos, encontraría una respuesta. No había salida. Y sin embargo, tenía que encontrar una si quería vivir. Si permanecía para siempre en ese cajón de tablas, habría muerto tarde o temprano. Pero como en el circo Hagenbeck, a los simios siempre nos corresponden las jaulas, no había otra opción que dejar de ser simio. Esta fue una brillante reflexión, clara y hermosa, que por cierto debió habérseme ocurrido con la barriga, porque, tal como ustedes saben, o como deberían de saber, los monos pensamos con la barriga. Temo que no se entienda muy bien a lo que me refiero con salida. Utilizo la palabra en su forma más simple. Con toda intención no digo libertad. No me refiero a esa gran sensación de libertad en toda su amplitud. Probablemente la viví en mi etapa de mono y he conocido hombres que quizá la añoran. En lo que a mí respecta, ni en aquel entonces ni ahora he pedido libertad. Y es que con la libertad, dicho sea de paso, uno se engaña fácilmente, pues el sentimiento de libertad es uno de los más sublimes,
Así de sublime es la frustración correspondiente. En las salas de espectáculos, en los circos, antes de entrar a escena, he visto parejas de artistas trabajando muy alto en los trapecios, cerca del techo. Se lanzan, se balancean, saltan, vuelan uno en brazos de su compañero, el uno sostiene al otro por los cabellos con los dientes. Esto pensé, esto es libertad para el hombre, un movimiento que le parece excelso y sublime. Pero qué burla para la madre naturaleza. Ningún edificio soportaría las carcajadas que semejante espectáculo provocaría entre los simios. No, yo no quería libertad. Yo buscaba simplemente una salida, a la izquierda, a la derecha, en cualquier dirección. No aspiraba más. Y aunque esa salida fuese tan solo un engaño, como mi pretensión era muy pequeña, el engaño no sería mayor. No podía quedarme quieto con los brazos en alto, apretado contra las tablas de ese cajón. Hoy lo veo muy claro. Si no hubiera actuado con tranquilidad, me habría sido imposible salir de esa jaula. En efecto, todo lo que logré fue gracias a la calma que me invadió en esos primeros días. Y es muy probable que haya debido esa paz a la tripulación del barco. Tengo que reconocer que eran buenas personas a pesar de todo lo que había sucedido. Todavía recuerdo con un dejo de nostalgia el pesado sonido de sus pasos resonando en mi cabeza mientras dormitaba. Tenían la costumbre de hacer las cosas con exagerada lentitud. Si alguien quería rascarse los ojos, levantaba la mano como si se tratara de algo exageradamente pesado. Sus bromas eran groseras y aunque parecían peligrosas, en realidad no lo eran. Siempre tenían en la boca algo que escupir y no les importaba dónde lo escupían. En algunas ocasiones se quejaron de que mis pulgas les saltaban encima, pero realmente nunca se enojaron seriamente conmigo por eso, porque sabían que era normal que las pulgas se reprodujeran en mi pelaje y que además las pulgas son saltarinas por naturaleza. Así lo aceptaban. Si me invitaran ahora a realizar un viaje en este barco, seguramente declinaría la invitación, si bien es cierto que los recuerdos que evocaría del entrepuente no serían desagradables del todo. Pero la paz y la tranquilidad que obtuve de aquella gente me preservaron ante todo de cualquier intento de fuga. Con el estado actual de mi dentadura, debo de tener cuidado hasta de cascar una nuez. Pero en aquel entonces hubiera podido roer poco a poco y de lado a lado la cerradura de la puerta. No lo hice. ¿Qué hubiera obtenido con ello? Apenas hubiera asomado la cabeza, me hubieran atrapado nuevamente y me habrían encerrado en una jaula todavía más infame que esta.
o de haber podido huir hacia los otros animales, hacia las boas gigantes que se encontraban frente a mí, por ejemplo, habría exhalado en su abrazo mi último suspiro, o de haber podido huir hacia la cubierta superior y saltado sobre la borda, habría flotado un momento en el océano, para después hundirme en el mar, ahogado sin remedio y ser devorado por los tiburones. Todos estos hubieran sido actos suicidas sin duda alguna. No razonaba tan humanamente en aquel entonces, pero bajo la influencia de aquel medio ambiente actué como si hubiera razonado. Y no razonaba, pero sí observaba atentamente el ir y venir de aquellos hombres. Siempre los mismos gestos, siempre las mismas caras. A veces me daba la impresión de estar viendo a un solo hombre, pero aquel hombre o aquellos hombres, a diferencia mía, podían andar con toda libertad. Por eso comenzó a alborear en mí un gran anhelo, si bien es cierto que nadie me aseguraba que de llegar a ser como ellos eran, las rejas me serían levantadas. Y debo aclarar que no había nada en particular que me atrajera de aquellos hombres. Si hubiera sido partidario de la libertad a la que me refería anteriormente, hubiera preferido sin duda alguna ahogarme en el mar y ser devorado por los tiburones, a la alternativa que veía reflejarse en la turbia mirada de aquellos hombres. De cualquier forma, ya venía observándolos desde antes de haber pensado en todo esto. Y este conjunto de observaciones acumuladas fueron las que me guiaron en mi camino. Y es que era tan fácil imitar a los hombres. A los pocos días ya pude escupir. Nos escupíamos mutuamente a la cara, con la diferencia de que después yo la lamía hasta dejarla limpia, y ellos no. A los pocos días ya pude fumar pipa como todo un viejo. Y cuando metía mi dedo en la hornilla, todos en el entrepuente se carcajeaban. Y es que durante mucho tiempo no distinguí la diferencia entre una pipa cargada y una vacía. Pero nada me fue tan difícil como la botella de aguardiente. Me repugnaba el olor y tardé mucho tiempo en vencer esa repugnancia. Por extraño que parezca, la gente tomó más en serio esas luchas internas que cualquier otra cosa que se relacionara conmigo. Y aunque en mis recuerdos no logro ubicar a esas personas, había sin embargo uno de ellos que venía de manera constante, ya fuera de día o de noche, no importaba la hora, y deteniéndose frente a mí con la botella vacía, me daba lecciones. No lograba comprenderme, pero trataba de dilucidar el enigma de mi ser. Destapaba lentamente la botella y me observaba para saber si yo estaba entendiendo. Yo lo miraba con atención. Ningún maestro encontraría en todo el mundo mejor alumno que yo. Después de destapar la botella, la llevaba a los labios. Yo seguía atentamente todo el movimiento. Él asentía satisfecho. Yo, entusiasmado con mi paulatina comprensión, chillaba rascándome desesperadamente todo el cuerpo. Entonces él acercaba la botella y fingía beber un sorbo. Impaciente y desesperado por imitarlo, yo me nidaba en la jaula, lo que de nuevo le divertía mucho. Entonces él alejaba la botella y acercándola nuevamente, en un gesto exageradamente didáctico, echaba la cabeza hacia atrás y fingía vaciar el contenido. Exhausto por no poder seguirlo, yo me colgaba débilmente de la jaula, en tanto que él, dando por terminada la lección, se frotaba la barriga exhibiendo una amplia sonrisa. Solo entonces
daba principio a la lección práctica. Pero es que ¿acaso la lección teórica no me había dejado exhausto? Sí, demasiado agotado, pero todo aquel sufrimiento era parte de mi destino. A pesar de ello, tomaba como podía la botella que me acercaba. Con mano temblorosa la destapaba. El lograrlo me iba dando nuevas fuerzas. Entonces la acercaba a mi boca tal como hacía mi maestro y luego la alejaba con asco. No importaba que estuviera vacía, aquel aroma me provocaba asco. Entonces arrojaba la botella para desilusión de mi maestro y para desilusión mía. Ni a él ni a mí nos confortaba el hecho que, después de arrojar la botella, no me olvidaba yo de frotarme la barriga, exhibiendo una amplia sonrisa. Así transcurrieron las lecciones con demasiada frecuencia. Y en honor a mi maestro, debo decir que no se enojaba conmigo, aunque sí de vez en cuando me quemaba con la pipa encendida en algún lugar donde yo difícilmente pudiera alcanzarla. Pero luego la apagaba con su mano enorme y bondadosa. Y no se enojaba conmigo porque estaba consciente de que ambos, desde el mismo bando, luchábamos contra nuestra naturaleza simiesca y que era a mí al que le tocaba la peor parte. Pero el momento de mayor triunfo llegó cierta noche, cuando, ante un gran número de tripulantes del barco, que quizá estaban de tertulia, porque sonaba un fonógrafo, tomé una botella que alguien por descuido dejó cerca de mi jaula, y ante el asombro de todo, la destapé. Y con los ojos desorbitados y la garganta palpitante, vacié su contenido. Después arrojé la botella, no ya como un desesperado, sino como todo un artista. Aunque olvidé, eso sí, de frotarme la barriga. Pero como no sabía qué otra cosa hacer, porque los sentidos me estallaban, porque la cabeza me daba vueltas, comencé a gritar con voz humana: ¡Hola! ¡Hola! Aquella voz me hizo incorporarme de un salto en el mundo de los hombres, y el grito asombrado de ¡el simio! ¡Escucharon al simio! ¡El simio está hablando! Lo sentí como un beso en mi cuerpo sudoroso. Pero repito, no imitaba a los hombres porque quisiera hacerlo. Los imitaba porque buscaba una salida, no por otra razón. Aquel triunfo, sin embargo, fue efímero, pues la voz me abandonó casi de inmediato y tardé mucho tiempo en recuperarla. La repugnancia hacia la botella de licor volvió con más fuerza aún. Pero sin duda alguna, yo había encontrado de una vez por todas mi camino. Y cuando en Hamburgo me entregaron a mi primer domador, de inmediato comprendí que ante mí se abrían dos posibilidades: el parque zoológico o la sala de espectáculos. Y no dudé, me dije a mí mismo que tenía que poner todo mi empeño en ingresar al gran teatro. Ahí es donde estaría mi salida. El zoológico no es más que una nueva jaula. Quien entra ahí no sale jamás. Y aprendí, distinguidos señores,
Es un hecho que cuando hay que aprender, se aprende. Se aprende cuando se busca una salida. Se aprende de manera despiadada. Se controla uno a sí mismo con el látigo, flagelándose a la menor debilidad. La condición simiesca salió con fuerza fuera de mí, salió dando tumbos, de manera que mi primer domador casi se convirtió en un simio y tuvo que abandonar las lecciones para ser ingresado en un manicomio. Afortunadamente, salió de ahí al poco tiempo. Pero así consumía muchos domadores, incluso a varios a la vez. Y cuando ya me sentí más seguro de mis capacidades, cuando el éxito comenzó a sonreírme, yo mismo elegía a mis domadores. Los hacía sentar en 5 salas consecutivas y aprendía de todos a la vez, concurriendo sin cesar de una sala a otra. ¡Qué gran avance había logrado! ¡Qué extraordinario había sido mi incorporación al mundo del conocimiento! Esto me hacía dichoso, no puedo negarlo. Pero tampoco puedo negar que ni en aquel entonces ni ahora lo sobreestimaba. Mediante un esfuerzo que no se ha vuelto a repetir sobre la faz de la tierra, en tan solo un lustro logré adquirir la cultura media de un europeo. Bueno, quizá esto no tenga mayor relevancia en sí mismo, pero para mí tiene un gran valor en la medida que me ayudó a lograr esa salida tan especial, esa salida humana. Existe un excelente dicho alemán: escabullirse entre los matorrales. Sich an den Busches lachen. Y eso fue lo que hice justamente. Me escabullí entre los matorrales. No tenía otra opción, por supuesto, ya que no podía elegir la libertad. Si de un vistazo analizo mi evolución y lo que fue su objetivo hasta ahora, ni me lamento por ello, ni me doy por satisfecho. Sentado cómodamente en mi sillón, con las manos en los bolsillos y una botella de vino sobre la mesa, observo la vida con tranquilidad desde mi ventana. Si llegan visitas, las recibo como se merecen. Mi empresario está en la antesala. Si toco la campanilla, él acude y escucha lo que tengo que decirle. Y al volver de los banquetes, de las sociedades científicas, de las regratas reuniones con amigos, y vuelvo a casa a altas horas de la madrugada, allí me espera una chimpancé semimaestrada, mi adorada Julie, con quien satisfago mis instintos animales.
De día no puedo verla, pues tiene en la mirada esa demencia del animal enajenado por la domesticación. Solo yo me doy cuenta de ello, pero no puedo resistirlo. Pero por las noches me transformo en un simio loco y apasionado. Perdón. En síntesis y para concluir, debo decir que he logrado todo lo que me había propuesto y no puedo decir que no ha valido la pena. Sin embargo, no me interesa ni el juicio ni la aprobación de los hombres. Yo solo estoy transmitiendo conocimiento, solo estoy informando. También a ustedes, distinguidos académicos, solo les Astele.tv. Astele.tv